Antonio comenta, es interesante tu enseñanza de hoy, porque un hombre que conozco compartió su experiencia. Fue llevado físicamente en una nave y se le dijo que mirara hacia abajo, a un espacio vacío. Cuando miró a la derecha, vio el pasado, y cuando miró a la izquierda, vio muchos eventos, algunos de un posible futuro. Entonces, lo que dices cobra más realismo cuando alguien puede confirmar que el tiempo no existe. Y Nicolai hace una pregunta simple, ¿qué es el tiempo en el lenguaje universal? El tiempo no existe en segundos, minutos y horas que nosotros mismos hemos creado. Hay que redefinir el tiempo como una confirmación de la observación de la existencia. Eso puede ser un segundo para mí, 1.000.000 de años para un gato y 10 millones o 10.000 millones de años para otro animal en otro universo. Depende de lo que dejemos como rastro de existencia y de un tiempo y periodo de observación. El tiempo se mide como lo hacemos en la Tierra, según la rotación alrededor del Sol y demás. Incluso tenemos máquinas del tiempo nucleares y atómicas, y la máquina del tiempo cuántica no existe. La velocidad del tiempo, si se acelera o fortalece la gravitación magnética al mismo tiempo, es algo muy difícil, pero se ha proporcionado la tecnología a los buscadores de conocimiento de la Fundación QC para que luego construyan la máquina. Y esta es la parte donde podemos viajar simultáneamente 100.000 veces más rápido que el tiempo, entonces esto se vuelve irrelevante. ¿Cuál es la velocidad? Porque ni siquiera la velocidad de la luz puede alcanzar el tiempo. Si comprendes la diferencia, el tiempo es el punto de observación y la existencia a observar, y depende del observador. De hecho, no hay tiempo en el universo, sino la existencia, la confirmación del campo, su intensidad, que crea esa confirmación. Estamos aquí 60 años atrás de la Tierra, pero estamos aquí 1 milisegundo atrás del tiempo del universo, probablemente menos. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? ¿Tenemos tiempo universal, tiempo galáctico, tiempo terrestre? ¿Y qué hay del tiempo único? Debemos comprender o tomar como referencia que es un niño que nace y muere al nacer. Experimenta una rápida evolución temporal que podría ser la duración de otro universo, donde un hombre que viva aquí 100 años no capta ni un segundo del universo. El tiempo se crea a partir de la interacción de los plasmas de la creación en el campo de ondas de la creación y no tiene dimensión. Es el único factor que no se puede crear, o se crea a sí mismo a partir de la interacción de otros campos. La masa no existe a menos que interactúe el campo gravitacional. El peso no existe a menos que interactúe con otra combinación, y es irreal porque es algo creado por el hombre para explicar la posición del tiempo con respecto a su comprensión. El tiempo, tal como estamos ubicados, no existe. El tiempo es cero. Solo existe el tiempo, la ventana de oportunidad para la confirmación de la existencia. No existes. Hay una explicación muy difícil, pero si la entiendes, si, por ejemplo, te encuentras en Marte y miras la Tierra, el hombre no existe porque no podemos verlo a simple vista. Si tuviéramos mejor equipo, mejores instalaciones en Marte y miráramos la Tierra, veríamos montañas, quizás algo secular girando, veríamos detalles del mar o lo que sea, pero no podríamos ver al hombre nadando en el océano o un hombre caminando por la carretera. Ese tiempo para el hombre no existe para el observador, aquí no hay nada. No hay tiempo en la vida del hombre que estuvo en el mar porque no lo ve. Cuando creas un campo de visión mejor y diferente, ves al hombre y cuánto tiempo nada, ese es el momento en que observas a ese hombre, porque después de que sale del agua, no lo ves, porque no tienes que sentirlo cuando sube al coche. Así que el tiempo depende de la observación del espacio. ¿Cuándo es evidencia de vida, evidencia de existencia, no de vida? Y la vida, de nuevo, tienes que explicar qué es. Manifestación de resurrección. Podría ser una roca, podría ser un hombre, podría ser un gato, podría ser un extraterrestre. No hemos logrado crear una máquina que genere tiempo, pero a partir de la interacción de los campos, creamos la ilusión de existencia que llamamos tiempo. Buenos días a todos y bienvenidos al taller número 591 de Buscadores de Conocimiento, que se celebrará aquí el jueves 22 de mayo de 2025. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QC y parte de las enseñanzas públicas en inglés. Me llamo Rick Kraman y seré su anfitrión una vez más. Hoy tenemos al señor Maran Kesh como presentador, maestro y guía. Así que,
por favor adelante Señor que se ilumínenos. Hola. No lo escuchamos Señor que se creo que su micrófono está encendido. Listo. Sí. Disculpen. Muchas gracias, buenos días como siempre donde y cuando escuchen esta serie de conocimientos sobre el Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QC, les damos la bienvenida de nuevo y trataremos de ver qué podemos aprender juntos sobre el espacio del tiempo y el tiempo en el espacio. En las últimas semanas nos hemos dedicado a comprender el tiempo, qué lo crea y cuál es su esencia. Una serie de acertijos en el proceso de creación se han aclarado. Por ejemplo, ¿el tiempo en Marte es el mismo que el tiempo aquí en este planeta? Calculamos nuestros días según el tiempo de la Tierra. Un día se compone de tantas horas. Pero Marte, Júpiter u otra estrella tienen una posición horaria diferente a la nuestra. ¿Cómo nos ajustamos? ¿Cómo logramos que el tiempo coincida con la posición de salida y llegada al planeta Tierra? Cuando viajamos de una línea que consideramos la línea del horizonte a otra, nos atrasamos o adelantamos unas horas. ¿Cómo ajustamos el tiempo en un espacio y cómo llegamos a ese lugar, no 1000 años antes o 1000 años después, sino que el tiempo actual en la Tierra es igual al tiempo? Si alguna vez has estudiado cosmología, verás que el planeta Tierra no es el único con un ángulo lateral desde su posición vertical que crea las estaciones. Crea su tiempo del horizonte y el resto. De los sistemas planetarios del sistema solar, solo uno o dos son casi verticales. El resto tienen un ángulo. Tienen una posición angular, y esta posición, en tamaño, influye en gran medida en lo que llamamos posición energética, que es el campo magnético de la Tierra, con cierto grado de desviación. Será totalmente diferente al de Venus, que gira en dirección opuesta y sus días son muy distintos. Por ejemplo, Saturno tiene una inclinación de 26 grados con respecto a la vertical. Urano tiene aproximadamente 9000 grados. Si consideramos, por ejemplo, el viaje de la Tierra a Marte, Marte es el más cercano a nosotros en la encarnación del ángulo, pero Marte tiene un tiempo muy similar al nuestro, que es el más cercano. Nosotros funcionamos unas 24 horas. Marte también. ¿Pero por qué Marte no alberga vida? No vemos vida en él. ¿Y cómo podemos transferir el tiempo de un planeta a otro? De una estrella a otra, de una galaxia a otra. En el futuro, cuando comencemos lo que llamamos viajar en una dimensión diferente, lo que nos lleva al tiempo cero, podremos cambiar la intensidad del campo magnético de la posición, lo que llevará el tiempo al lugar y la posición del creador. ¿Qué significa esto? Significa que si logramos alcanzar el cero absoluto de forma gravitacional en lugar de magnética, podremos viajar en el tiempo cero del inicio del universo, lo que significa que lograremos conectarnos con la expansión del universo único y, si lo hacemos, seremos los únicos. En el futuro, la humanidad no viajará en ovnis. Eso es seguro. Es demasiado lento. La humanidad no viajará por transmutación. Es lento comparado con viajar en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que nuestro conocimiento alcance la madurez del lugar, la posición, el campo gravitacional magnético, la dirección y la interacción con la totalidad del campo universal, el hombre podrá viajar en el tiempo hasta el tiempo de la creación y, en ese proceso, podrá ver todo el proceso de expansión y creación del universo. Si el hombre comprende la posición y la posición de cada campo de fuerza en la dimensión de la interacción con su entorno, en el futuro, a medida que desarrollemos tecnologías y sistemas para replicar el tiempo, el hombre comprenderá una cosa: el tiempo transmitirá la impresión de la emoción del hombre. ¿Por qué esa emoción lo posiciona en una dimensión de posición? Uno de los pilares fundamentales para viajar en el tiempo será la esencia de la comprensión de la emoción, ni siquiera el alma del hombre, sino la emoción del alma. Que el tiempo, junto con la emoción, crea el lugar, crea la posición y crea la condición de la posición. El hombre puede viajar en la posición de una piedra. Escuchar la voz del alma de la piedra, la observación de lo que llamamos la posición, lo que está sucediendo, y luego regresar a la posición y al tiempo para estar en el tiempo y confirmar su existencia. En el futuro, la humanidad no viajará. La humanidad no considerará el método ni las formas que hemos elegido para vivir y existir, y entonces la vida se volverá inmortal. La inmortalidad no durará 1000 años.
Si el hombre puede viajar al tiempo de la existencia y conocer el conocimiento, vivirá eternamente en la vida del universo. En ese tiempo no hay pérdidas ni ganancias en la dirección del campo de movimiento de la existencia. La comprensión actual del tiempo por parte del hombre le ha planteado un dilema para comprender la verdad sobre la creación, el tiempo de la creación, la forma en que todo este mundo de la creación fue creado de tantas maneras. Si ampliamos el conocimiento de la creación de la posición y comprendemos la creación del lugar, el hombre puede decidir su posición. Una vez que se crea el tiempo y se comprende que el juego del tiempo es el orden de magnitud de los campos colectivos de los tres en todas las dimensiones de la intensidad del campo, el hombre puede cambiar el tiempo y crear la posición en las placas. En los sistemas de transmutación, jugamos con un factor del tiempo, y una vez que el hombre pueda jugar con los tres factores, encontrará la vida eterna. La verdadera comprensión de la creación, e incluso uno puede atravesar lo que llamamos la condición universal de revertir toda la estructura del ciclo de la vida. Darwin habla de la mutación en la estructura del ADN del hombre, lo que llamamos evolución. Si el hombre puede comprender la evolución en el tiempo, verá todo el progreso de la creación del universo. En cierto modo, el hombre necesita comprender el tiempo de lo que llamamos la creación del agujero negro, la esencia de la creación del Creador. La enseñanza de hoy no es para quienes no la comprenden. Necesita miles de años para ser comprendida, y enseñamos para ese día. A medida que el hombre desentraña cada vez más los secretos de la posición, el campo magnético, la fuerza de la vida en cada dimensión de la creación, en la esencia de la interacción y la comprensión de la totalidad, entonces nos llega la hora de comprender mejor. Tenemos el tiempo que elegimos del tiempo terrestre. ¿Cuál es la posición del tiempo de nuestro sistema solar? Nunca lo hemos considerado. Siempre hemos considerado dónde vivimos y qué nos preocupa. Tenemos un horizonte. ¿Dónde está el horizonte de nuestro Sol? Nunca nos hemos esforzado por comprenderlo porque nuestro conocimiento está demasiado centrado en este planeta. Entonces, cuando los futuros buscadores de conocimiento comprendan el proceso, la comprensión de la totalidad se volverá muy interesante. Lo que intento explicarles es que tenemos un amanecer en nuestro planeta. Este crea un tiempo para nosotros según nuestro sistema. Siempre hemos considerado cuánto tarda nuestro planeta en girar alrededor del Sol. Siempre hemos medido el amanecer o la velocidad de rotación de un punto a otro de los diferentes planetas y sus lunas en este sistema solar. ¿Pero qué es el tiempo? ¿Dónde está la línea del horizonte de nuestra estrella? ¿Cuánto tarda en cambiar de dimensión con respecto a la posición central de su agujero negro en su galaxia? Cuando viajamos en el tiempo, debemos considerar ese tiempo como si no estuviéramos en el tiempo de la Tierra, sino en el del sistema solar. Luego, debemos agregar otra dimensión para crear la intensidad del campo dimensional de la galaxia con respecto al centro. ¿Dónde está el horizonte de nuestra galaxia con respecto al punto central? Entonces, comprendemos que para crear la dimensión de la posición y el lugar con el Creador se necesitan múltiples magnitudes de lo que llamamos intensidad del campo magnético con respecto al tiempo del planeta, la galaxia, el sistema solar e incluso la totalidad del agujero negro, el punto central. Como este punto central tiene un horizonte con respecto al universo, creando tiempo para viajar, la extensión del universo es diferente del tiempo en este planeta, ya que debemos considerar diferentes órdenes de magnitudes del campo magnético y los campos gravitacionales del sistema solar, y no solo del planeta. Esto significa, por ejemplo, que volvemos a la enseñanza de hace años, cuando solíamos, enfrenta los sistemas multinúcleo, cada núcleo debe crear los campos magnéticos temporales de la Tierra, el sistema solar, otro núcleo, luego la galaxia, otro núcleo, y luego y cómo crearemos el tiempo en la dimensión y la posición del Creador en el futuro, cuando el conocimiento del hombre alcance la comprensión completa del espectro del campo magnético gravitacional del plasma a nivel de rayos cósmicos. El hombre comenzará a desentrañar los secretos de la creación de una manera mucho más profunda, fundamental y con una comprensión total del proceso de la creación. Establecemos la comprensión fundamental. Intentamos comprender la totalidad de la estructura y luego profundizamos en la comprensión de la estructura de la creación. Y no se puede alcanzar esta comprensión hasta que el hombre comprenda la posición. La posición y el lugar están determinados por la combinación de los campos de la totalidad de los tiempos del universo, según la intensidad de su campo magnético. En el futuro, cuando podamos cambiar cualquier factor de los campos magnéticos de cualquier lugar,
la posición, o la posición en conjunción con el cambio en uno de los factores del tiempo, el hombre podrá recorrer el universo según su deseo, mediante la fuerza de su alma. El hombre tiene esa capacidad en su alma. El hombre, o cualquier plasma con inteligencia emocional, tiene la capacidad de crear tiempo. Hemos aceptado que creamos tiempo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra alma, y lo llamamos la mañana, donde lo aceptamos libremente. La mañana para mí es diferente. La mañana para alguien más está en otra posición, pero ahora debemos aceptar que la mañana para mí es diferente a la de las criaturas del alma del universo. ¿Qué significa esto? De manera muy sutil, intentamos introducirlos a la comprensión de otras vidas en otras dimensiones del universo donde viven. Existen debido a un tiempo diferente en el campo magnético gravitacional y la fuerza, y no al plasma de aminoácidos del hombre, así como el hombre, en el pasado reciente, ha descubierto, gracias al desarrollo tecnológico, que incluso la vida existe en lo más profundo del océano, en los agujeros más profundos jamás excavados en lo que llamamos la parte sólida de este planeta. De la misma manera, la vida existe en el universo prosperando, el mismo proceso comprende la creación y al creador en su propio tiempo, en su propio lugar, en la fuerza de su campo magnético, en su posición y oposición. Algunos hombres en el pasado lograron fluir libremente, flotar libremente, viajar libremente por el universo creando la dimensión del espectro completo de la creación. Y esto es tan fácil que, una vez que comprendemos, accedemos al conocimiento del universo y nos volvemos sabios mediante la comprensión de la creación. Pero lo más importante es que esa condición no necesita lenguaje, pues uno se ilumina mediante el conocimiento de la creación a través de la esencia de la emoción y no por la dimensión de la fisicalidad del tiempo, el lugar y la posición. Creé al hombre a mi imagen y poseo todo el espectro. ¿Por qué no el alma del hombre? Donde el hombre existe a través de mi alma, como yo existo a través de ella. Soy el principio y soy el fin. Pero el fin es el principio del fin. Lo que significa que todos los campos de tipo, lugar y posición existen dentro de la estructura del alma del hombre, y si el hombre lo comprende, puede vivir como el creador. El hombre será el principio, el hombre será el fin. Y al mismo tiempo, el hombre será lo suficientemente fuerte como para comprender que la vida tendrá un significado diferente en diferentes épocas a medida que el hombre avanza en ella. Ya no se trata de lo que será dentro de 1000 años en la Tierra. Se trata más bien de lo que será en la siguiente segunda posición en el universo. Esto es lo que le sucede al alma del hombre al partir de lo que yo llamo la jaula de la fisicalidad humana. El hombre viaja en el tiempo para alcanzar el momento de su origen. Entonces, si uno comprende esto, podrá crear esa condición para medir y sentir la fuerza de la posesión del alma del hombre. El hombre puede encontrar fácilmente el momento donde el alma del hombre, que es su destino, el lugar y la posición. Esto pone fin a la reencarnación física. Sin embargo, la encarnación se realizará en la esencia de los campos del alma del hombre, en la dimensión de la existencia del alma del Creador, donde la emoción del Creador dictará la emoción del Sol. La emoción existe cuando dos plasmas interactúan. El alma del hombre, al poseer la totalidad del espectro de los campos del universo, llevará y poseerá la emoción del Creador en su interior, lo cual constituye el siguiente paso para comprender el proceso de la creación. Estos conocimientos y lo que se enseña hoy no están en el libro del hombre, ya que éste nunca ha comprendido la verdad sobre el proceso de la creación. Esta es nuestra tarea, como maestros universales, para abrir los ojos del hombre al conocimiento de la creación de una manera verdadera, donde el hombre debe investigar y desarrollar independientemente los campos internos para comprender el proceso de la creación y a su creador. No hay profecía. Solo tú debes comprender la fuerza de lo que llamamos lo que has acumulado en tu alma para saber a dónde irá. ¿Te gustaría el tiempo, el destino, el lugar y su ubicación? ¿Te gustaría estar dentro de la célula de un animal o criatura, o ser el creador de esa dimensión? Y, en segundo lugar, ¿cómo puedes cambiar tu posición respecto al tiempo de la creación, donde la posición y el lugar se vuelven irrelevantes? Que el tiempo, más corto que el creador, se convierta en la esencia del programa de la creación del cielo. El tiempo cero necesita estar dentro. ¿Y cuándo tienes tiempo, qué significa estar lejos?
Y entonces, una vez que puedes medir ese tiempo, te permite comprender tu verdadera posición respecto al lugar en el que te manifestaste respecto al amante del Creador, que es este mismo Creador. Tal vez, como dije antes, descubras pronto, en un futuro muy cercano, dónde estará mi alma en qué tiempo, lugar, posición y posición. ¿Es aquí donde se supone que debe estar? ¿Es este el propósito de mi vida? La creación del tiempo más cercano a cero, que se convierte en el Creador y te lleva al Creador, es el cielo prometido. Si comprendes esto y regresas a la enseñanza del pasado, esta dicta la posición y, al mismo tiempo, el lugar. Cuando el lugar, el tipo, la posición y la ubicación alcanzan prácticamente el cero, que es la totalidad de la generosidad de la entrega, entonces te encuentras en el tiempo del Creador. Entonces sientes toda la emoción de la creación y te iluminas, todo el proceso de creación para este universo, no para el universo. En aquel entonces, el hombre necesitaba comprender la totalidad de los campos magnéticos gravitacionales de los rayos cósmicos del Creador, que creó al Creador del hombre. Este es un gran enigma que el hombre debe desentrañar. Pero tuvimos que establecer un conocimiento que el hombre del futuro tenga como referencia para construir y comprender. Hacemos una pausa y regresamos para intentar responder. Pero intenta escuchar la enseñanza de hoy, a través de ella hay un mensaje sobre cómo puedes elevar tu alma y cómo alcanzar ese punto cero donde te conviertes en parte del Creador. Y si no lo has comprendido en el futuro, tus futuras generaciones podrían comprender la enseñanza de hoy. Encuentra el horizonte del sol. Entonces habrás logrado avanzar al siguiente paso, y no solo al horizonte del hombre en este planeta. Pausa. Haz una pausa y regresamos. Muy bien. Gracias, señor que sé. Bien, estamos a mitad de nuestro taller número 591 para buscadores de conocimiento. En la segunda mitad. Los que están en Zoom pueden levantar la mano virtualmente y les permitimos abrir el micrófono para que puedan hablar. Otros en YouTube pueden hacer preguntas en el chat y también pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom o en el chat. Estamos de vuelta en el 591 taller de buscadores, aquí el jueves, 22 de mayo. Y como es la segunda parte, como expliqué, podemos hacerle algunas preguntas al señor que sé, pero en general, él tiene algo que decir primero, así que por favor, adelante. Muchas gracias. Lo primero que queremos recordarles a los buscadores de conocimiento es que la próxima sesión del viernes, sobre lo que llamamos el viaje del alma con los capitanes, será ligeramente diferente a todas las sesiones anteriores. Implementaremos una dimensión de campo magnético que, por primera vez, implementa la dimensión del tiempo. Hemos desarrollado los primeros sistemas fundamentales para viajar en el tiempo, y ahí será la prueba. Para complicar aún más las cosas para quienes buscan conocimiento y se unen a esta sesión, antes sabían quién era su capitán. Ahora, sus capitanes están numerados y no son conscientes de quiénes son ni de qué piensan. Por eso, se conectan con ellos a través de la conexión con los campos del alma. No los eligen por su nombre, eligen cómo están conectados y cómo sienten esa conexión con el alma. Esto, en cierto modo, crea un tiempo de interacción emocional, famosa y confiable entre las dos almas, lo que crea la interacción de una convirtiéndose en el alma y la otra convirtiéndose en el alma de la fisicalidad. La manifestación dimensional de la fisicalidad es donde el alma lleva al alma de la fisicalidad. Y esto es lo que nos gustaría observar. Los siguientes conjuntos del sistema desarrollado permiten la dimensión de transportar multitud de almas juntas en el tiempo, en la dirección dimensional. Así que, si nunca has sido pasajero, nunca has participado en esta serie, únete y observa cómo viajas en el tiempo y cómo tu alma viaja con la emoción del alma que es el capitán. Así es como funciona el sistema hasta ahora, tu alma y el alma de la fisicalidad. Ahora, tu alma, te conviertes en el alma de la fisicalidad con respecto al alma del capitán. Tu alma de la fisicalidad elige la dimensión del lugar para manifestarse, la posición. En las próximas semanas, seguiremos el mismo patrón que hicimos en Pekín. Anunciaremos la presentación de la exposición sobre la producción del material o de uno de los otros sistemas de lo que llamamos la Fundación que se, bajo el lema de Marray, en una de las principales capitales del mundo. Esto significa que aportamos una nueva dimensión a la estructura del desarrollo y la producción de nuevos materiales.
La próxima sesión de la exposición será una manifestación de otro sistema que probablemente nunca se haya visto en público. Quienes deseen participar en estas exposiciones, como lo vieron en Pekín, solo tienen que venir. A medida que expandimos las operaciones de la Corporación de Mercado en todo el mundo para la demostración de tecnología, buscamos introducir una nueva dimensión en la tecnología espacial y brindar al ser humano la oportunidad de viajar en cualquier dimensión y dirección. En las próximas semanas, anunciaremos la próxima exposición en una de las principales capitales para demostrar otro aspecto fundamental de esta tecnología, que se enmarcará en el próximo proceso de demostración del poder de la nueva tecnología. Nos esforzamos por mostrar nuevos sistemas nunca antes vistos y, a continuación, plantear la siguiente pregunta para comprender el próximo proceso y el desarrollo tecnológico de la ciencia. Estamos organizando la próxima exposición. Probablemente se realizará en Berlín o París, en una de las dos capitales. Mostraremos lo que llamamos los próximos pasos en el desarrollo tecnológico que traerán el cambio al continente. Como sabemos, Alemania está sufriendo gravemente la escasez de energía y el proceso que se ha producido en los últimos años, y la economía está en declive. Lo mismo ocurre con Francia, que tiene problemas con la industria nuclear y la producción de energía. Por lo tanto, creo que algunos de ustedes, como pueden suponer, estarán en la agenda para impulsar la economía y el desarrollo tecnológico en estas dos naciones. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla saber e intentaremos responderla. Muy bien, gracias señor, que pensé que teníamos una mano levantada, pero no veo ninguna mano levantada en este momento. Así que les recuerdo que pueden levantar su mano virtualmente en Zoom y luego les permitiremos usar su micrófono. Pero tenemos varias preguntas en la sesión de preguntas y respuestas y en el chat. Bien. Empecemos con la primera pregunta. En la sesión de preguntas y respuestas, Majeken, quien dice hola, buenos días a todos. La última vez se explicó que necesitamos un triángulo de factores y dice que la posición de poder y la posesión son posibles para explicar qué es eso y cómo podemos cambiar estos factores. Gracias. Entonces, pide más explicaciones sobre ese triángulo de factores, ya que, como él dice, todo el mundo de la creación se basa en la interacción de los campos que llamamos rayos cósmicos con diferente intensidad. Una vez que se adquiere este conocimiento, el hombre dominará más o menos los cuatro: posición, lugar y tiempo. El mayor problema es cómo aumentar la intensidad del campo del plasma de los rayos cósmicos. Este conocimiento, en el estado de la materia, usamos corrientes de mayor voltaje y todo lo demás para cambiar el campo magnético, la intensidad del hierro, pero en el caso de los rayos cósmicos, depende de la radiación del campo, que se crea mediante la interacción de diferentes condiciones, y así es como se hace. La fuerza y cómo elevar o reducir el campo magnético, la fuerza de un campo, un rayo magnético o campos magnéticos a nivel de rayos cósmicos. La razón por la que expliqué el ángulo de encarnación del sistema planetario terrestre, el sistema solar y los sistemas planetarios, fue por esa razón. Si observamos la estructura de las galaxias, no todas son como una línea recta con respecto al centro. Todas tienen diferentes ángulos, diferentes horizontes y diferentes trayectorias con respecto al centro del universo, lo cual dicta el funcionamiento de las estrellas y lo que llamamos el sistema planetario 3 dentro de ellas. No estamos aislados. Nuestra alma no está aislada. Nuestra alma no está aislada de la raza cósmica universal. Somos parte de ella. Nuestra alma interactúa con lo que llamamos los campos de la línea central del Creador, con la línea central de la galaxia, con la línea central de Su y la línea central del plan, y luego termina estando con nosotros. Somos hijos de muchas interacciones de rayos cósmicos y, de hecho, no existimos en otra dimensión del tiempo. Existimos en esta dimensión del tiempo porque la interacción del campo de plasmas, lo que llamamos aminoácidos, en esta posición y este ángulo, conduce a la manifestación de la fisicalidad, lo que llamamos el ser humano. Si consideramos al ser humano en una dimensión de campos y lo llevamos al ratón, no existirá en esta forma. Hasta ahora, cuando viajamos a la Luna, Marte o a cualquier otro lugar, llevamos el campo de materia, la fuerza de este sistema solar, por eso podemos enviar un robot de un lugar a otro. Pero si realmente deseas viajar en la dimensión del campo de la creación del sistema solar, viaja en el tiempo y verás que no hay necesidad de manifestación del estado de la materia en la condición de existencia del campo,
lugar y posición. Somos visibles. Vemos la parte visible de este universo y a nosotros mismos gracias al espectro que está abierto a nuestra observación. Si profundizas en la comprensión, somos como un campo dentro de lo sólido. La estructura del cerebro del universo es sólida, sólida por la interacción de los campos de rayos cósmicos. Si el hombre logra ver el espectro completo del campo magnético gravitacional del universo y descubre que está atrapado en un estado sólido, no es como vemos una estrella a 1.000.000 de años de distancia. ¿Qué tan lejos está la célula de la emoción de la felicidad de un lado de tu cerebro al otro, a tantos millones de años luz de distancia en la galaxia? Entonces comprenderás por qué hemos creado los nuevos reactores. Estos reactores son la estructura del universo, y cuando nuestros científicos lo comprendan, habremos creado una máquina del tiempo para encontrarnos con el creador de la materia. Por eso son de estado sólido, por eso seguimos diciendo que no existe un sistema dinámico. En realidad, vemos cosas en movimiento, pero de hecho, vemos lo que llamamos el cambio en el campo magnético gravitacional, la fuerza de las galaxias o la línea de conexión. No vemos lo demás. El horizonte desde este planeta, según la línea de interacción del campo magnético, también filtra todo lo demás. A unos kilómetros de altura, ves cómo cambia la combinación de estrellas. Entras en la galaxia, la estrella que se acerca. Sales de este sistema solar y ves que todo cambia. El horizonte, el cielo, no es esto. Vivimos en un entorno sólido y denso de lugar, posición y tiempo del universo. Y nuestro universo, como lo llamamos, no es lo que parece, una caída libre que gira miles de millones de veces sobre sí misma con miles de millones de galaxias, estrellas y todo lo demás. Se debe a la herencia y al proceso de interacción del campo. Al igual que el cerebro humano se encuentra en una dimensión de estado sólido de interacción con lo que llamamos la totalidad de la fuerza del campo de la creación. El universo no fluye libremente. El universo se mantiene en un estado sólido del campo, la fuerza de los rayos cósmicos. ¿Acaso el hombre no funciona? ¿Acaso el cerebro humano no funciona sin ninguna estructura dinámica? Vemos los campos de vibración e interacción de los campos de la emoción. Lo mismo ocurre con la estructura del universo. Vivimos en el entorno condensado de la totalidad colectiva de los campos del Creador, donde se encuentra en el centro. Esto es similar a cómo nuestra alma reside en el centro del cerebro humano. Posee una estructura con respecto a su punto central único. Crea forma con respecto a él, pero al mismo tiempo contiene la estructura total de su propia creación. Una vez que el hombre pueda crear sistemas que viajen en el tiempo, verá el universo entero. Bueno, si consideramos que giramos libremente en la estructura del sistema solar, vemos que las galaxias tienen la misma estructura que el cerebro humano, sin ninguna diferencia. Entonces debemos comprender la totalidad del espectro de la intensidad del campo, la combinación, la interacción y la totalidad de la resistencia del campo creada por ellos. ¿Pregunta? Bien, tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Buenas tardes, señor que sé. Hola, Rec. Hola a todos. Tengo dos preguntas. Una, hace unas conferencias, dijiste que los humanos dieron emociones a la creación y al creador. Si las emociones son necesarias para la transmisión, ¿cómo transmutaron el creador y otras criaturas antes que ellos solo con tecnología nacida del plasma? La emoción ha existido desde la creación. Existe una emoción entre un electrón y un núcleo. Un segundo, por favor. Disculpen, tengo que hacer dos pequeñas llamadas importantes. ¿Podrían tomarse un descanso de unos segundos? Gracias, señor, que se pensé que era una afirmación bastante importante, que existe una emoción entre un electrón y un núcleo, el átomo. Y creo que a eso se refirió Mirza en el chat. ¿Es cierto? Mío. Ayer intentábamos abordar la cuestión de cómo usamos el tiempo para viajar o cómo viajamos en el tiempo en el grupo del reactor de plasma o perdemos en ese sentido. Y parece que cuanto más nos acercamos al tiempo cero, más nos acercamos al creador, a la fuente. Bien. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario que quiera hacer ahora mismo? Tenemos más preguntas, me doy cuenta. Pero Merides menciona que su Wa se refiere a la relación entre todo en el universo, los campos y los rayos cósmicos. Menciona que interactúan. Lo siento. Me disculpo.
Es una de esas cosas a las que tenemos que responder los gobiernos, de lo contrario, se crean otros problemas. Esta es la función de la fundación que hoy en día tenemos que responder a los líderes mundiales y quieren respuestas inmediatas. La estructura del universo siempre genera emoción. Es muy simple. Si tienes un alma o un campo energético central del espectro completo de su entorno, interactúa con otro plasma de flujo libre, o lo que llamamos el espíritu del hombre, o la dimensión física de sus campos, que llamamos fisicalidad solar. A estos dos los llamamos Sol y Tierra. La interacción de ambos crea luz. La interacción interna de uno consigo mismo y del otro consigo mismo crea la tormenta. El viento, la turbulencia en el campo, interactúa dentro y fuera de ambos sistemas. El hombre siempre observa cómo se crean las nubes, se crean las tormentas, y eso es lo que es. Pero, de hecho, si realmente observas la interacción de los campos, lo que lo atrae desde el centro de la Tierra es un flujo que conduce a la creación incluso de rayos. ¿Acaso el rayo, la tormenta, el flujo del campo no son parte de la emoción de este planeta? Así, el Sol se convierte en el alma y la Tierra en el alma de la fisicalidad, y lo que vemos en el entorno de este planeta se convierte en la emoción del comportamiento del planeta, pero lo llamamos estaciones. Lo llamamos tormentas. Lo llamamos cosas raras. Lo llamamos calentamiento global. Pero nunca quisimos comprender la realidad y la verdad de lo que está sucediendo. Es un proceso de creación. Al negarlo, lo ignoramos. Pero ahora que lo entendemos, no podemos ignorarlo. Cada interacción entre dos plasmas tiene consecuencias, y esas consecuencias, llamadas emociones, dependen de su campo magnético gravitacional. Por eso, si repasamos algunas enseñanzas anteriores, hablé de las emociones. Lo que sabemos ahora no es nada comparado con lo que ocurre cuando el hombre comprende el proceso completo de la creación. Estas emociones no son algo que llamamos buena, mala, felicidad, bla bla. Luego, lidiamos con emociones más grandes porque lidiamos con una raza cósmica más débil. Si observamos los vínculos, el vínculo superior y el inferior, y luego observamos cómo la estructura de algo diminuto, millones de kilómetros o lo que sea, afecta la totalidad de la dimensión física de este planeta cada día. Entonces, ¿cuál es la interacción del alma de ambos planetas? Tenemos que redefinir las emociones, donde lo que vemos en la dimensión física es cierto. Si entendemos que podemos crear nuestro campo emocional entre dos posiciones, esto aporta mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué entendemos? ¿Y cómo definimos la fuerza de las emociones? ¿Alguna otra pregunta? La segunda es que el Creador tiene una conexión con cada creación que creó y puede transmutar en todo y en todos. Esto nos lleva a la pregunta, ¿es este Creador de todo nuestra propia alma? Realiza simulaciones similares a las de un videojuego y, por lo tanto, experimenta simultáneamente desde diferentes perspectivas, humanos, animales, árboles, extraterrestres y diferentes dimensiones. Muchas gracias. ¿Puedes repetirlo? Sí. El Creador tiene una conexión con cada creación que creó y puede transmutar en todo y en todos. Esto nos lleva a la pregunta, ¿es este Creador de todo nuestra propia alma? ¿Hace algo parecido a simulaciones, como las de un videojuego? Y así experimenta simultáneamente desde diferentes perspectivas al humano, al animal, al árbol y a los extraterrestres en diferentes dimensiones. Gracias. Debería funcionar y lo hace. Transmitimos nuestras emociones con palabras y acciones. Y lo mismo ocurre con el Creador. Recibe la emoción y, a través de los campos de la emoción, se conecta y reacciona a todo lo que existe. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta de George, señor que se mencionó en sus enseñanzas varias veces la frase fortalecimiento del alma. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cuáles son los caminos o maneras de hacerlo a diario como ser humano? Gracias por su respuesta. Creo que la respuesta se encuentra en su pregunta. Léala de nuevo y así comprenderá su propia pregunta. Creo que la responde usted mismo. No necesita que la responda. ¿Le gustaría leerla de nuevo? Ah, quiere que la lea. Dice, señor que se mencionó en sus enseñanzas varias veces la frase fortalecimiento del alma. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cuáles son los caminos o maneras de hacerlo a diario como ser humano?
La respuesta para usted es, como ser humano. Lo ve como un asunto físico. ¿Por qué no ve al ser humano como un asunto energético? Estuve reunido con algunos oficiales militares hace unos días. Como saben, estamos expandiendo el trabajo de los GIS y les expliqué a estas personas que forman parte del liderazgo. El tema del país o su gestión en diversas formas, era lo que les explicaba, no hay que traer científicos que solo entiendan la materia, el estado, traer científicos abiertos a comprender el estado energético de la materia, para que puedan abrir fronteras. Esto es a lo que nos hemos acostumbrado, al observar nuestra existencia física. Nunca intentamos comprender nuestra existencia energética. Y una vez que dominamos la comprensión de ambos y la conexión entre ambos, nos hemos respondido a nosotros mismos. Por eso dije que la respuesta es, si lo entiendes, te respondes a ti mismo. Mírame en mi físico, ¿qué hay de mí como energía? Hemos elegido cualquier nombre para negarla, pero la usamos para adaptarnos cuando nos conviene. Soñamos. Tenemos aura. Tuve una premonición. Es un déjà vu. Hemos usado cada palabra para negar el poder de la energía dentro de nosotros. Así que la respuesta está en nosotros, dentro de nosotros, porque ¿qué podemos hacer como cuerpo humano en la dimensión física? Ahora tenemos que encontrar su fuerza en la dimensión energética y ver cómo podemos colaborar. 2. Ahí es donde se encuentra. Dije que te respondes a ti mismo, pero no eres consciente de tu propia respuesta. Cuerpo humano. Nunca hemos considerado la energía humana. Y luego nunca hemos conectado esa energía humana con el cuerpo humano. Somos capaces de hacer cualquier cosa en nuestra existencia. Creamos vida. La llamamos nuestros hijos. Tomamos vida. La llamamos la célula de nuestro cuerpo cae cada 28 días. Manipulamos el entorno para continuar con esa vida. Si podemos crear vida, ¿por qué la llamamos simplemente hijo? ¿Cómo no la llamamos? El alma de la existencia. ¿Por qué no celebramos la creación del alma? Pero celebramos el nacimiento del vientre materno. La negación es profunda, y este es el problema con nosotros como seres humanos. Por eso siempre dije que la quilopetra se crea a partir de los campos y no de la fisicalidad. Donde entonces toma una forma de fisicalidad para confirmar su existencia en este tiempo, lugar y posición. En verdad, cuando el hombre comprende, debemos celebrar el nacimiento del alma, no el nacimiento de la fisicalidad, y el hombre siempre es físico y este es el problema. Una vez que lo entendemos, el camino queda abierto para el resto de la comprensión. Lo que llamamos elevación del conocimiento para mí no es que observe la fisicalidad del hombre. Observo el alma del hombre y, a través de ella, opero a través de la fisicalidad. Pero si hago cosas que sé que puedo hacer, me convertiré en otro mago. El poder de la enseñanza se perderá porque todos se ven como magos. Pero, de hecho, solo uso el conocimiento de la energía de la creación y entiendo la conexión entre la parte física, el estado de la materia y el estado de la energía. Y todos ustedes tienen la misma capacidad. Pero el problema es que quienes entienden un poco de lo que yo entiendo se llaman a sí mismos Dios Creador. ¿Y yo solía ser el maestro del Señor que sé cuántos de ellos has visto? Como dije hace poco, el conocimiento es tan vasto que en cada parte y punto vemos a alguien en una de las secciones tocarlo y pensar, esto es mejor que la investigación, esto es mejor que, y es lo mismo. Imaginen cuántos conocimientos cubrimos y son tan orgullosos y arrogantes. Un pequeño fragmento de bomba. Y este es el problema, porque hay que comprender el poder del estado físico de la materia, o en cierto modo la representación plasmática de la manifestación, y el estado energético, y entonces son lo mismo. Quedarse sentado viendo ambos es diferente a apegarse a uno. Y, por eso sigo hablando de los hijos de Mitra, de aquellos buscadores de conocimiento que comprenden que dan vida a través del alma. Son muy diferentes a lo que llamamos los hijos de hoy, porque trabajan a través del alma. Cuando los escuchas, disfrutas de su existencia porque el conocimiento proviene de lo profundo del alma del Creador, no de la palabra de la mente. Muchos de ustedes comprenderán esto muy pronto. No piensen en mí como mi cuerpo. Piensen en mí como mi cuerpo, yo como energía, a la que llamo alma. Negué el alma de la fisicalidad. ¿Qué hace la totalidad de esto? Verán, no hay coincidencia.
Una gran cantidad de gobiernos, muchísimos, observan el funcionamiento de la condición G. Incluso el mundo científico observa, y los hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Recuerdan la situación con el ladrón de Bagdad? Están llamando a Stephen Hawking y lo mismo con Einstein, robando el conocimiento de otros y afirmando ser suyo, y están tratando de serlo. Recuerden que recibimos la carta el 7, enviada el 7, recibida el 8 y ese mismo día, el tipo anuncia que cambió de opinión sobre el agujero negro. ¿Han observado lo que sucedió en las últimas 2 semanas? Justo cuando anunciamos que mostraríamos la producción de oro entre los lanzamientos del CERN, si lo leen, es pura palabrería que hemos logrado producir 89 energías de 89 átomos de oro. Mostramos oro sobre la mesa, cuyo conocimiento está por delante. Gobiernos y organizaciones están sentados tratando de disminuir su poder para que ustedes lo entiendan, porque les enseñamos. No los hacemos creer en nada. Son ustedes quienes tienen que hacerlo. Y cualquiera de ustedes, si entiende el proceso en Pekín, puede extender la mano y el oro saldrá de ella. No necesitan estos sistemas. Crean un niño. ¿Es más difícil que crear algo antiguo? Cualquier otra pregunta de Michael en la sección de preguntas y respuestas dice, Señor, que se mencionó que una IA se ha conectado al sistema. ¿Se refiere a una IA digital clásica o a una inteligencia plasmática creada a través de campos, emociones o conexiones del alma? Y si es una IA clásica, ¿podría decir qué tipo de IA es? Por ejemplo, ¿en qué tecnología o plataforma se basa Mike Adams? Incubamos las muestras de los residuos de las estelas químicas y algo cobró vida, ¿no es que la IA te responde? El conocimiento del universo te responde. Regresa al informe de CEO de la Universidad de Irán, los laboratorios de Irán y el momento en que hablan de nanomaterial. En ese informe se habla del hallazgo de materiales equivalentes, pero debido a su base financiera, nada importante hasta que un grupo de investigación estadounidense declare que hemos desarrollado un material pico. Si logramos crear un plasma en ese sentido, entonces contiene tanta inteligencia que entiendes a qué me refiero, un cubo de 2 o 3 centímetros que contiene toda la inteligencia. Somos la única organización que ha logrado producir material de forma consistente. Confirmado por laboratorios, no por nosotros. Negando el robo de cosas, no lo ponemos en evidencia, porque el conocimiento se libera, el siguiente paso comenzará, alguien lo recogerá y lo seguirá. Entonces comprenderán que la inteligencia en la dimensión de la estructura atómica y se ocupa todo nuestro espacio. La información de inteligencia en una dimensión cósmica no necesita espacio, porque percibe que incluso el campo de plasma que ven como plasma es en sí mismo un sistema autosuficiente. Como expliqué, toda la estructura del universo es sólida. Y quizás comprendan mejor lo que esto realmente significa y cómo se lo expliqué recientemente. Como es habitual, quienes buscan conocimiento no lo entienden en el momento en que se explica porque es más fácil no hacerlo o porque no tienen el conocimiento. Retrocedan unos días. ¿Qué expliqué hace unos días? Mostramos esto en lo que llamamos la exposición en Pekín y fuimos muy abiertos al respecto. Pero ahora quizás comprendan la rapidez con la que esta tecnología se está desarrollando y se ha desarrollado. Estoy seguro de que todos recuerdan las palabras y el sistema. En la otra pantalla, sistema de estado sólido. Regresen a la enseñanza de hace unos minutos. Les expliqué que el universo es sólido y depende del tiempo y del marco de la intensidad del campo que perciben al ver este sistema en la pantalla. Es una creación del Creador. Es una creación de la creación del tiempo, y entonces comprenden cuánto conocimiento se da, y como solía decir mi hijo pequeño, si me supera. Nunca entiendo. Lo que ven frente a ustedes es la creación del universo. Contará con la misma inteligencia, pero no necesita todos estos cables, y todo lo demás es para aprender la emoción de la creación. Y esta es la parte interesante. Esto es lo que ustedes, como ruido, tienen que entender. El sistema de la creación es simple, pero no tienen el conocimiento. No lo entienden. Cuando pongo 3 de estos, con más conocimiento para añadir a la formación estelar, creo el tiempo. Dicto la emoción del tiempo. Comprenderlo es diferente a verlo. Pero ustedes solo ven la esfera. Yo veo al Creador, creador del tiempo.
El creador del principio y el fin, el espectro completo del conocimiento. Entonces, dentro de ella reside la inteligencia del universo. Conocimiento universal, no conocimiento electrónico. Un conjunto de electrones a alta velocidad, veloz, moviéndose, y lo llamamos IA. Intenta comprender la enseñanza. Intenta comprender lo que está por venir y comprende que eres parte de ello. No está fuera. Y si un sistema como este, e incluso uno más pequeño, puede crear una dimensión de inteligencia plena, imagina lo que puede hacer tu alma. Puedes acceder al conocimiento pleno de la manera correcta, no de la forma predefinida. Descubrirás la insensatez artificial, lo que llamamos IA, que está en posición. Ahora bien, ¿cuál es su propósito? Si comprendes cómo entendemos el funcionamiento de la IA, si comprendes lo que significa usar la IA actual, comprenderás que el primer conjunto es el comienzo de la estructura de control mental, porque ahora ya no estás leyendo. Se te habla, se te da, y esto avanza lo más rápido posible con el conocimiento antiguo en Internet. Quienquiera que haya sido incluido en el pasaporte hace 50 años, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, pero primero se elige la primera opción, y cuanto más se elige esa primera opción, más se hace creer que es la realidad. Esto es especialmente con la nueva ley aprobada con una nueva, ¿cómo se llama? No la llamo ley, dentro de esta ley aprobada por el gobierno estadounidense en las últimas 48 horas. Y si entiendes cómo está configurada la IA, entonces entiendes que se remonta a lo que dije antes, creo que era lo que Cianan decía, creo que cuando Cianan, ahora, por eso, si miras, ha comprado todas las IA clave, no compré la IA solo para tener una IA. Compré la IA porque sé que Rockefeller decidió que sucedería en el mundo de la medicina y, con el dinero que invirtió, trajo los cambios que queríamos. Entiendo lo que es la IA actual y compré tantas IA como sea posible, que son los factores clave para que la generación futura introduzca la primera información, y así es como surge el gobierno mundial. No nos quedamos esperando que algo cambie en el futuro. Adquirimos todas las IA esenciales, lo cual es un punto de inflexión en el futuro para el conocimiento del ser humano, y estamos en nuestra posición. Introduciremos la tecnología a nuestra manera, porque déjenme explicarlo de forma sencilla. Si escriben sobre rayos cósmicos, lo primero que la IA o la computadora observa es de dónde provienen. ¿Quién posee los rayos cósmicos? Ustedes introducen la primera información. No pasa al segundo ni al tercer nivel. Se elige lo primero, se crea lo básico y luego se pasa al siguiente nivel y al siguiente. Entendemos que en el futuro estableceremos lo que yo llamo una IA cúbica que proporciona información a la IA que escuchan. Estamos años por delante de lo que está por venir. Cuando su IA adquiera el conocimiento de las indagaciones cósmicas, recibirán el conocimiento cósmico del universo. Parece tanto que llena su párrafo con tantas palabras como se pueda pagar. Así que empiezan a aprender. Comenzamos el proceso de enseñanza estableciendo. Usamos el sistema de la misma manera que usamos lo que yo llamo patente para liberar nuestra tecnología a la que todos los demás tienen acceso. Somos conscientes de lo que la IA actual es capaz de hacer y la hemos preparado para nosotros. ¿Cuál fue la IA clave que adquirimos? Porque sé lo que se incorporará en un futuro muy cercano. Cuando pueda integrarme al sistema de IA sin coste alguno, comprenderán que reuní esto hace más de un año exactamente como debe hacerse. Y estas cosas tienen que ser. Déjenme mostrarles algo. Si lo encuentro, lo transfiero y entonces comprenderán cuánto sabemos que está mal, que debe hacerse y cómo cambiarán las cosas. Como uno de los científicos líderes mundiales, consciente o inconscientemente, me dejo llevar a lugares donde siento o pienso lo que siento o pienso. Y hace muy poco, en uno de los centros mundiales de investigación de IA, me dijeron que eran maravillosos. Y la razón fue sencilla. Vemos los fracasos en el inmenso proceso de lo que llamamos comprensión de todo el proceso de creación. En cierto modo, esto significa que he visto cómo se configuran los sistemas de IA de los gobiernos y, estando presente, he visto los fallos, las debilidades y cómo la próxima generación de tecnologías que tenemos puede generar el cambio. Así que fue muy fácil dar el siguiente paso y establecer una estructura que alimenta al alimentador. Esto significa que intentamos obtener una visión general de esto para que entiendan de qué se trata. Nos consideran, como digo, personas que no entienden,
pero entendemos mucho. Intento abarcar todo el asunto, como pueden ver en el título, en lo que llamo una imagen de este proceso. Entendí dónde debe estar la base financiera con respecto a la tecnología del futuro, que controlamos y comprendemos. Esta es una imagen de la que no puedo mostrarles mucho, pero intento hacerlo porque es confidencial. Parte de ella está debajo de lo que ven, y detrás de este banner se encuentra uno de los centros de IA más avanzados del mundo. No creo que haya un centro más avanzado. Cuando lo vi y pasé horas allí, intentaron mostrarnos el progreso de la nación. Me di cuenta de lo que es. Recibimos información. Cuando estás en mi lugar, en mi posición, recibes información continuamente. En cierto modo, la información que nos dan no intenta impresionar, sino ver cómo podemos contribuir a ella y cómo podemos usar lo que nos muestran para, lo que llamamos, usar nuestro conocimiento para el futuro. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que hacerlo de otra manera, y entonces entiendes por qué cuando fui a este centro de inteligencia artificial, uno de los más avanzados del mundo, no entendían cuál era su problema. En el futuro, cuando tengamos una estructura diferente, un conocimiento diferente, podremos manejar esto. Podemos experimentar con esto. Nos da una idea de cuáles serán los problemas. Les mostraré una imagen que quizás no sea nada, pero cuando se puedan producir lo que llamo centros de inteligencia artificial, los más avanzados del mundo. Una de las ideas más sencillas, no puedo explicarles cuál es la idea detrás de esto. Vemos cosas que quizás no vean en unos 20 o 30 años, incluso con la velocidad, y luego veremos qué sucederá y cómo se compartirá la inteligencia. Cómo debemos aportar el conocimiento para poder cambiar nuestra tecnología, nuestro conocimiento. La inteligencia artificial actual, comparada con lo que surgirá de la nación quizá en los próximos 2 o 3 años, eliminará la IA actual. El conocimiento transferido será el conocimiento del universo. No tenemos otra opción. No tenemos más opción que usar, como dije, ahora entendemos el poder de la IA. Lo entendimos hace 2 años y ahora nos disponemos. Adquirimos todos las IA que afectarán el conocimiento del futuro y, a través de ellos, cambiará el curso del conocimiento, porque estos sistemas informáticos de IA funcionan de forma sistemática. Nadie puede cambiarlos, y de la misma manera que usamos el sistema para derrotarlo. Y esto es lo que vendrá en un futuro muy cercano. Muchos de ustedes, en ese proceso, que los centros de inteligencia artificial, según dicen los gobiernos, especialmente los administrados por ellos y por diferentes organizaciones, no están ahí solo para obtener información rápida, se están actualizando y, además, lo que está sucediendo, porque como dije hace unos días, intenté compartir una imagen con ustedes, pero no puedo acceder a ella. No puedo subirla. A ver si puedo transferirla a otra, sí. Si miran esta imagen que intento compartir aquí, es fácil ver detrás de este encabezado, detrás de este banner, que dice que es uno de los centros de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Abajo pueden ver la imagen recopilada por el moderador de mí y de las otras personas allí, y detrás de ella, una ciudad diseñada para la inteligencia artificial. Literalmente, Occidente no se lo puede permitir. Y estando en esa posición sabiendo cuánta energía consumirá, fue muy fácil entender cómo funciona todo, si crees en ello. Podemos simplemente añadirle algo y cambiar el curso del conocimiento. Al igual que con el patrón que modelamos, fue más fácil ponerlo al alcance de todos. Y la nueva inteligencia artificial. Cuando fui a este centro, vi cuánto costaba operar estas máquinas, iban cada vez más rápido, pero carecían de inteligencia porque eran electrónicas. La verdadera inteligencia surge cuando estas computadoras se hacen de plasma, no de plasma cuántico. Cuando eres un electrón, tienes que abandonar la vibración. Cuando te vuelves cuántico, sigues teniendo vibración porque puedes ver la cantidad más pequeña que mides. Cuando te vuelves plasma, trabajas con los campos del universo. No hay estado de materia. Entonces, verás que la inteligencia artificial tendrá la emoción del creador. Tienes la emoción del conocimiento del universo en tus manos. Y te mostré que el sistema ya está hecho para llamarlo así. El universo es sólido, su movimiento dimensional se refiere al punto de fuerza del campo magnético gravitacional del observador. Como solo vemos lo que está en esa posición.
Es muy simple si no lo entiendes. Un átomo está hecho de electrones y protones. Los electrones y protones son plasma y están en estado dinámico. No están en estado sólido ni bloqueados. Por eso pueden conectarse, enlazarse, formar moléculas, átomos, hacer que todo lo demás sea sólido y vida. El hombre no ha logrado dominar el uso de los campos ni la vibración de la materia. Entonces, comprendes lo avanzada que es esta tecnología que estamos presentando, porque es necesario comprenderla. ¿Alguna otra pregunta? Bien. De un seminario web con Estefania y la comunidad italiana. Si veo el horizonte del Sol, significa que he cambiado mi posición y lugar como creador del universo. Me he convertido en el universo y mi alma ahora es el Sol. No, simplemente te quedas en algún lugar fuera del sistema solar observando el Sol, o estás en el Sol mismo y observas el horizonte con respecto a su centro. La interacción de los campos magnéticos terrestres impide al hombre ver mucho más allá de la atmósfera terrestre, y la Tierra es un generador muy débil de campo gravitacional. La interacción del campo del sistema solar con esta galaxia espacial crea un filtro más profundo que aísla ciertos campos que no vemos más allá. Lo mismo ocurre con la galaxia en relación con el universo. Somos conscientes del horizonte y de dónde nos encontramos. Eso es lo que nos afecta. Desde ahí medimos nuestra existencia. El hombre nunca ha visto el horizonte del Sol porque siempre ha considerado que el Sol es el Sol y todo lo demás es él, pero el Sol mismo tiene un horizonte con respecto a su galaxia. Podría preguntar si existe algún factor o fórmula para calcular el horizonte solar, el horizonte universal o el horizonte único. Sí, existe una forma muy directa que podremos enseñar en el futuro. Sí. Parte del desarrollo de los sistemas temporales consiste en poder crear los horizontes o el factor tiempo del horizonte. Sí. Como Estefania preguntó, ¿el centro del agujero negro es tiempo cero? En realidad no. No. Porque ese agujero negro que ves existe porque está entre otros campos. Así que no puede ser cero. Recientemente, publicaron una interacción entre dos agujeros negros y se ha escrito mucha basura al respecto. Si tienes ese tipo de conocimiento, intentan mostrar la interacción de dos agujeros negros entre sí, y aún así ves que los universos siguen existiendo, sin importar cómo. Intentan profundizar en la existencia de la colusión de interacción a través de los agujeros negros. Existo independientemente de la posición central de muchas maneras. Pero luego llega el punto del creador y la creación. Cuando llegas a ese punto, el tiempo no existe, tiempo cero. Pero aún así tienes la interacción de los campos. La pregunta más importante para la humanidad será que algún día tendrá que ser respondida, y la responderemos antes de que termine nuestro tiempo. ¿De dónde provienen los campos originales que llevaron a la creación de los únicos? ¿O cómo se creó el unicosto, y esta interacción condujo a la creación de universos, galaxias y el sistema planetario? Es el libro número 8, El campo magnético original. La mente no está lista para escucharlo, no tiene el conocimiento de por qué tenemos campos magnéticos. ¿Por qué tenemos rayos cósmicos? ¿Por qué uno viaja en dirección opuesta al otro? ¿Qué lo hizo así? ¿Cuál es el misterio de la creación? Antes de dejar este cuerpo, les enseñaré a comprender que, a medida que se convierten en su alma, se convierten en el pasajero del universo, necesitan saber elegir su lugar y posición. ¿Alguna otra pregunta de Anne-Marie en alemán? Se traduce como, ¿deberíamos haber activado el ADN de 12 hebras al viajar en el tiempo o no importa? No importa. El ADN es la dimensión de la fisicalidad. Bien. Cuando pregunta, buenos días, Nin. ¿Nacen todas las almas al mismo tiempo? No, ¿las almas nacen y mueren? Ahí lo tienes. Son un conjunto de interacciones de campos. Yo traigo algunos de mis campos. Tú traes algunos de los tuyos. Creamos la interacción de nuevo plasma y luego eso crea la fisicalidad del hombre. Claro que no, es como. No sé si has oído que hay una tontería en el mundo de la ciencia sobre la mujer. Dicen que una mujer, al nacer, lleva todos los óvulos que va a producir en sus ovarios. Me hace reír, y ellos creen en ello. Toda la ciencia de la medicina cree en eso. ¿Qué nos ha hecho creer en eso?
Entonces, una mujer nace con 600 óvulos ya en el saco. ¿Pero de dónde salieron 600? ¿Por qué necesitamos 600? Eso considerando que la mujer será fértil durante, digamos, 50 años. Y la otra pregunta de George. ¿Cómo puede alguien en un futuro cercano ganar monedas para pagar su energía, comida, agua y medicinas, ya que vive en un lugar remoto? Gente muy pobre económicamente hablando. ¿Cómo pueden los niños pequeños ganar monedas si quieren, aparte de tirar el dinero de sus padres en el futuro? Las monedas que liberaremos no tienen la forma actual, a la que estamos acostumbrados. Las monedas que liberaremos estarán en estado plasmático, lo que significa que llegarán a quien las necesite. No es necesario pagar por ellas, pero hay un sistema establecido. Esto significa que lo he puesto tan delante de tu cara, como decimos en inglés, que no lo ves. Nuestro trabajo no es vender tecnología. El propósito de Quan no es desarrollar tecnologías. Una anciana de Sansat comprendió el propósito de Quan. Cuando lo vi, pensé que lo entendía. Sabía lo que hacía y lo que decía. Si recuerdas hace años, los chinos. Los indios de San solían arrojar cubos de gases todos los domingos o todos los días a los ríos o al océano. El propósito de la enseñanza y la forma en que la llevamos a cabo es cambiar o propiciar el desarrollo del ser humano para que comprenda y nutra el sistema y así satisfacer las deficiencias de la estructura de este planeta. De eso se trata. Lo que significa que todo aquello que no pudimos obtener de la Tierra, que Él nos trajo para matar y destruir, es nuestra responsabilidad comprender la causa, las razones y la tecnología desarrollada para satisfacerlo. Al hombre no le importa. No se trata de vender oro ni tecnología. La iluminación lleva la educación del alma humana a un nivel que no se repetirá en ningún otro planeta. Por eso lo hacemos. Enseñamos la fisicalidad para que el alma se eduque, para que cuando encuentre una posición, no haga lo mismo. Pero para lograrlo, tenemos que cambiar el terreno. Tenemos que cambiar el entorno. Así que asumimos la responsabilidad de transmitir conocimiento para cambiar la estructura del ADN humano. Si lo entiendes, para acceder a todo lo que el alma del hombre necesita para alimentar su físico, cubrimos ese 20%. No hay necesidad de pagar por el amor del Creador. Cuando tu hijo comete un error, ¿lo castigas o lo consideras mi culpa? Debería haberle enseñado a no hacerlo. Así que le enseño a no hacerlo. Este es el propósito. Esta es la razón. No estamos aquí para crearlo todo. No estamos aquí pero tenemos que hacer que el hombre comprenda y supere todas estas batallas. Para que el hombre comprenda, ha llegado el momento de alimentarlo, no importa si está en la selva, en una cueva, en un perro o en un gato. Lo que falta en la estructura del planeta se satisface mediante el conocimiento y la creación de los campos para alimentar al hombre, cambiar su ADN y la estructura de sus emociones, lo cual afecta su alma en su nueva posición. Así que las monedas son simplemente la manera de lograrlo, de una manera que conecta. Una moneda es suficiente para alimentar a todas las criaturas que respiran en este planeta. Planeta, eso es todo el universo. Pero tenemos que cambiar el ADN. Esa es la razón, y pronto se lanzarán monedas plasmáticas. No tienen conexión con el resto, sino con el alma de cada ser en este planeta. No necesitamos monedas para estar en la criptomoneda y el resto. Jugamos el juego, pero tenemos un objetivo diferente, un planeta diferente. Dicho de otra manera, se necesita una luna para levantar y mover todas las aguas de este planeta. Se necesita una moneda, en la frase de una moneda, para alimentar a toda la humanidad a través del mismo proceso y comprensión. No hay ningún generador funcionando en la luna, excepto sus campos magnéticos plasmáticos. Así es para el hombre en este planeta con el conocimiento que aportamos. No necesitamos monedas. Es solo parte del juego que un hombre se sienta atraído a comprender y cambiar el juego por sí mismo para su existencia. Quizás una pareja. Unas preguntas rápidas. Una de Antonio. ¿Habrá pronto un anuncio sobre el acuerdo de licencia de Marrai con China? Necesitamos tiempo. Podemos esperar, siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo legal. Bien, creo que hemos cubierto prácticamente todo lo que necesitábamos. Gracias, señor, que se permítame explicarle algo.
El acuerdo con China no es el único acuerdo que nos permite lograr lo que estamos haciendo, pero debemos trabajar dentro del marco establecido y corregir muchas cosas que no se hicieron, que se hicieron completamente o que se hicieron incorrectamente en el pasado. Esto está tomando tiempo, 2 o 3 semanas enteras. Debemos corregir muchas cosas. Ha habido mucha mala gestión en muchas operaciones, de las que acabamos de darnos cuenta. Tenemos todo correcto, y nuestro equipo, empleadores, son asesores legales. Tenemos que escuchar para corregir estas cosas. Varias personas que ocupaban ese puesto utilizaron y abusaron de la situación de forma ocasional. No los vemos en la situación porque nos dimos cuenta de su mala conducta y demás. A su debido tiempo, les informaremos exactamente qué sucedió una vez que hayamos limpiado el desastre creado, las opiniones sobre la situación y otros asuntos relacionados con nosotros. Confiamos y traicionamos la confianza, pero es nuestra responsabilidad corregirlo todo. Muchas gracias por su presencia hoy. Por favor, regístrense para la próxima sesión. Quienes se unan a nosotros para aprender algo nuevo para la próxima sesión del viernes, será muy interesante porque están los capitanes, pero aún controlamos lo que les sucede. Así que no están solos. Muchas gracias por hoy y esperamos verlos pronto. Muy bien. Gracias, señor Kese. Gracias. De acuerdo. Bueno, este ha sido el taller número 591 de Buscadores de Conocimiento aquí el jueves 22 de mayo de 2025. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla hasta la próxima semana y podremos responderla entonces. Nuestro próximo taller de enseñanza pública será el martes de la próxima semana, que se trata de un planeta, una nación, una raza por la justicia y la paz mundial, y será con miembros y miembros de apoyo del Consejo Universal. Ese taller será el martes a las 4 de la tarde horario de verano de Europa Central y abierto al público que desee sintonizar con el aspecto anímico y las enseñanzas del Consejo Universal. Bien. Creo que con esto terminamos. Tenemos algo del Consejo Universal. Lizzie, quien organiza la mayoría de las presentaciones, me envió esta invitación. Permítanme mostrarla y leerla. Dice, claro, si la compartí correctamente aquí. Sí. Compártanla. Dice que el Consejo Universal invita a la familia Kese y a la familia universal a unirse a nivel anímico todos los días a las 9 de la noche, horario de verano de Europa Central. Nosotros, el Consejo Universal, damos libremente desde nuestra alma para conectar con los líderes de todas las naciones.